Capítulo 11. ¿Por qué necesitamos aprender cómo adaptarse? Hay una relación directa entre nuestra capacidad de adaptarse a cambiar las condiciones ambientales y el nivel de la satisfacción que sentimos sobre nuestras vidas. Adaptarse a los cambios que ocurren en el ambiente exterior implica que nos estamos cambiando mientras que aprendemos más y más de lo que tiene que ofrecer el ambiente en términos de distinciones sobre su naturaleza. Cuanto más distinciones que podemos hacer entre los varios componentes del ambiente y cómo actuamos como fuerza en una y otra, más la información llega a ser disponible para nosotros con nuestra opinión. Pues sí, ampliamos nuestra opinión de la información disponible, ganaremos un nivel más profundo de entender y de la penetración en la relación de la causa y efecto que tenemos con el ambiente exterior, es decir, cómo el ambiente tiene el potencial de actuar como fuerza en nosotros y cómo el ambiente reaccionará a la fuerza de nuestro comportamiento. Cuanto más profundo es el nivel de nuestra comprensión y penetración, podemos obrar recíprocamente con más eficacia con el ambiente para satisfacer nuestras necesidades y para alcanzar nuestras metas. Satisfacer nuestras necesidades y la realización de nuestras metas crean dentro de nosotros una sensación del bienestar, de la confianza y de la satisfacción sobre nuestras vidas que serían caracterizadas de otra manera por sensaciones del descontento, de la decepción y de la deterioración cuando no podemos rellenarnos nosotros mismos. Éxito, confianza y la satisfacción es toda comparable. Se crían a partir de la una y otra para crear y para perpetuar un ciclo positivo de la extensión mental crecimiento. Y, de la misma manera, la decepción, el descontento y la deterioración también se alimentan la una a la otra para crear ciclos negativos del dolor, de la ansiedad y de la depresión emocionales. Para satisfacer nuestras necesidades y alcanzar nuestras metas, tiene que haber un cierto nivel de la correspondencia o del equilibrio entre el ambiente mental interno y el ambiente físico externo. ¿Por qué significa que la correspondencia es un cierto nivel de la comprensión de cómo el ambiente externo trabaja? Nuestras necesidades, intentos, metas desean lo primero el ambiente mental. Entonces una de las tres cosas puede suceder en un cierto momento futuro en el ambiente físico. Son 100% satisfechos, satisfechos parcialmente o no satisfechos en todos, dando por resultado sensaciones de la satisfacción o del descontento equivalente al grado de cumplimiento. Para satisfacerse, necesitamos obrar recíprocamente con las fuerzas del ambiente mental del exterior. El grado al cual nos satisfacemos es una función de saber el sistema más apropiado de pasos para tomar en la relación a las condiciones externas y en qué medida nosotros podemos actuar en lo que sabemos. Está sabiendo el sistema más apropiado de pasos para tomar en la relación a las condiciones que prevalecen en una función de cuánto hemos aprendido en la relación a lo disponible para ser aprendido. Ejemplo, dibuje un círculo grande con un diámetro de aproximadamente 6 pies. Este círculo representará todo que esté disponible para ser aprendido sobre la naturaleza del universo, no limitada por lo que sabemos de él, pero como existe de cada manera de ser descubierto hasta ahora. Ahora, dibuje un círculo más pequeño dentro del más grande, con un diámetro de aproximadamente 2 pies. Este círculo más pequeño representará todo el conocimiento acumulado del género humano desde el amanecer de nuestra existencia, es decir que hemos aprendido en relación con lo que tenemos todavía que descubrir sobre las fuerzas que obran recíprocamente de nuestro ambiente y nosotros mismos. Ahora, coloque un punto dentro del círculo más pequeño. Este punto sería probablemente una representación justa de lo que cada uno de nosotros como los individuos han acumulado el conocimiento, la penetración y entender en la relación a lo que hay descubierto ya y ha aprendido por otros, ambos en el pasado y presente, en la relación a todo que todavía está esperando para ser descubierta. El espacio vacío entre los límites interiores del círculo más grande y del círculo más pequeño es básicamente todo que no sabemos ni que hemos aprendido todavía. Individual o colectivamente. Hay muchas cosas en el ambiente disponible que se experimentarán. Sin embargo, hasta que aprendemos sobre ellas, no las experimentaremos, apenas pues la gente no podría experimentar energía atómica hasta que fue descubierto. Con todo lo que existe en el ambiente, esperando para ser experimentado y para ser aprendido alrededor para los centenares de millares de años antes de que lo descubriéramos realmente. Estos eran los componentes ocultados que tuvieron que ser destapados activamente por alguien. Si no, si el ambiente actúa como fuerza en nosotros de las maneras que no hemos aprendido a entender todavía, despediremos la experiencia como no verdadero o formaremos una cierta superstición o pensaremos en ella como cierta fuerza desconocida o al azar, hasta que investiguemos y entendemos los fenómenos. Cuando investigamos, aprendemos a hacer bastantes distinción para reconocer todos los componentes que obran recíprocamente y que actúan como fuerza en una y otra para crear el efecto que también creímos que eran al azar, hasta que aprendimos sobre la experiencia. Por años, mucha gente en la comunidad académica creyó que los mercados eran al azar. Este es un ejemplo perfecto de su carencia general de la comprensión de la naturaleza humana. La gente actúa como fuerza en los precios de maneras perfectamente lógicas, cuando usted entiende la lógica de sus miedos.
El círculo pequeño representa lo que se ha descubierto, y que experiencias experimentadas por alguien en alguna vez en la historia humana. Todos los descubrimientos a través de la historia humana han ampliado el círculo pequeño para incluir más y más hasta el más grande. Por ejemplo, el círculo pequeño habría sido probablemente 1/10 de su actual tamaño durante las Edades Medias. Cada descubrimiento cambió desde entonces el ambiente que podríamos experimentar porque agregó algo al ambiente mental que no existió previamente en él. Es decir, como aprendimos, cambiamos la manera que percibimos el mundo alrededor de nosotros, dando por resultado la evolución del pensamiento en el género humano cabalmente. No hay pregunta por qué el conocimiento acumulado del género humano ha aumentado a los niveles que serían totalmente inconcebible para sobresaltarse la mente de uniforme del más amplio, de la mayoría de las personas de pensamiento progresivo desde hace apenas 100 años. Todo lo que existe ahora que entonces no existió, los coches, los planos, los teléfonos, las computadoras, los etcétera, es el resultado de lo que aprendió y compartió alguien con otros, y por consiguiente cambió la consistencia y el maquillaje del ambiente que vivimos adentro. Pero todo lo que ahora está existiendo como posibilidades desde el principio del género humano. La posibilidad del vuelo espacial ha existido a partir del primer momento que una persona miraba para arriba a una estrella que encendió el cielo y se preguntaba cómo debería ser la luna. Por supuesto, incluso no procuramos hacerlo hasta que nuestro conocimiento se desarrolló a un punto donde el desear mero se podría dar vuelta a una realidad. Pero sí que pudiéramos ir de nuevo a 1889 y decir a una persona típica de 40 años viejo, sobre su mundo grande, ¿los nietos crecerán grandes para arriba adentro? No hay manera que él creería cómo serán diversas cosas. Él no lo creería porque él no tendría el marco mental para creerlo, apenas como tendríamos una creencia muy difícil del tiempo que habremos desarrollado en 100 años desde entonces. El punto representa simplemente el mundo que experimentamos como individuos en la relación a cual sería posible experimentar si tuviéramos dentro de nuestro ambiente mental todo el conocimiento acumulado del género humano. Todos ustedes y yo sabemos, pues que los individuos en la relación a todo que no hemos aprendido todavía representarían el sistema actual de las limitaciones desde las cuales funcionamos. Es decir, todo individuo acumularía conocimiento en cada memoria, creencia, distinción, asociación, penetración o entender sobre la naturaleza del ambiente mental físico. Todo representaría nuestras limitaciones personales comparadas a cuál está disponible en el ambiente para experimentar, creer y para entender. Es decir, habrá siempre más información disponible en el ambiente, y que nuestras limitaciones personales permitirán que percibamos o que experimentemos. Apenas contemplaban la inmensidad de lo que no sabemos todavía, considerar que cada persona que las oiga actúan como fuerza en el ambiente para cambiarlo de una cierta manera que pueda afectarnos como individuos de una cierta manera de satisfacción o paso satisfactorio. La manera de la cual cada individuo actúa como una causa para cambiar el ambiente, que alternadamente afecta a cada uno, corresponderá al maquillaje de su ambiente mental. Así pues, hasta que usted o yo entiende cada faceta de cada uno, el comportamiento de otro y las maneras en las cuales él puede expresarse al acto como fuerza en el ambiente, que significa el resto de nosotros. Después cada otra persona que existe representaría una fuerza exterior desconocida hasta el punto de que no hayamos aprendido sobre la naturaleza humana o la entendería. Podríamos comenzar a completar el círculo pequeño de los puntos para representar el conocimiento individual de cada uno que existe en el planeta, hasta que el círculo casi fue llenado. El espacio en blanco se fue en el círculo pequeño. El conocimiento representa que existe en una cierta forma que no esté dentro de la mente de alguna persona viva hoy. Podríamos también organizar los puntos en los racimos, donde cada punto traslaparía un pedacito para representar el conocimiento compartido y creencia de diversas culturas, aunque no podrían traslapar demasiado porque todos sabemos algo diferentes debido a nuestras diferencias individuales en experiencias. Los puntos también tendrían que ser diversos tamaños para representar los niveles crecientes o disminuidos de entender y de la penetración que funcionamos fuera de la relación a una y otra. Por ejemplo, el punto de un niño sería mucho más pequeño que el punto de un adulto típico. El ambiente físico estaba aquí antes de que fuéramos nosotros a nacer, ciertamente con la penetración que necesitamos para obrar recíprocamente con el de una manera tal que poder asegurarnos de experimentar altos niveles de la satisfacción. Por ejemplo, si hubiera una correspondencia de 100% entre nuestro ambiente mental y físico, entonces todo allí debe saber sobre la naturaleza del ambiente físico y que habríamos aprendido ya, y este conocimiento sería una pieza del ambiente mental. Implicado dentro de esta correspondencia perfecta sea una comprensión completa de todas las fuerzas que funcionan en el ambiente físico, junto con una comprensión completa de su relación de causa y efecto. Sabríamos exactamente cómo actuaría el ambiente, pues una fuerza en nosotros para crear experiencia y respondería al ambiente como una fuerza contraría a la fuerza que nos aplicamos a ella con nuestro comportamiento. Y, por lo tanto,
Con esta comprensión perfecta nosotros andamos en el sistema más apropiado de pasos para satisfacer nuestras necesidades, intentos, metas y deseo, dando por resultado un estado completo de la satisfacción. Estoy definiendo el comportamiento como la expresión física exterior de la energía mental que actúa como fuerza en el ambiente exterior. Obviamente, ninguno de nosotros poseen esta clase de correspondencia perfecto con el ambiente, y, consecuentemente, es probablemente seguro decir que ninguno de nosotros en las vidas nuestras está en un estado completo de la satisfacción. Sin embargo, cuanto más que entendemos y que lo sabemos sobre las fuerzas que obran recíprocamente detrás de nuestro propio comportamiento y las fuerzas ambientales que obran recíprocamente afuera de nosotros, cuanto más fácil es satisfacer nuestras necesidades y alcanzar nuestras metas, dando por resultado mayores niveles de la satisfacción que nosotros experimentamos de la voluntad en nuestras vidas. Inversamente, si no entendemos nuestro propio comportamiento, no podemos comenzar ciertamente a entender a cualquier persona, y menos que entendemos sobre el resto de los componentes ambientales que tienen un potencial de actuar como fuerza en nosotros. Después ella estaría amparada para razonar que cuanto menos potencial tenemos que satisfacer nuestras necesidades y alcanzar nuestras metas, dando por resultado sensaciones de la decepción, de la tensión, de la ansiedad, de la infelicidad y del miedo. El aprender y la calidad de nuestras experiencias. Como he mencionado, no nacemos con el conocimiento que necesitamos funcionar con eficacia en el ambiente físico para satisfacernos. Sin embargo, nacemos con la necesidad de saber. Esta necesidad de saber funciona como fuerza impulsora en nuestras vidas que vienen de las profundidades íntimas de quienes somos. Nuestro sentido natural de la curiosidad nos obliga a que exploremos y aprendamos. Por ejemplo, una vez que hayamos aprendido la naturaleza de algo o hayamos logrado una cierta tarea, nos aburrimos y vamos rápidamente encendido a algo diferente. El aburrimiento actúa como fuerza interna que nos obliga a que busquemos algo nuevo para descubrir y para aprender alrededor. Las atracciones también actúan como fuerza interna, obligándonos a que nos movamos a través del ambiente para descubrir y para crear experiencia. Tome el objeto de la curiosidad de un niño, algo lo atrae lejos de él, ¿y qué sucederá? Él comenzará a gritar o aún lanzará generalmente un ajuste. La suya que grita es una indicación que sus necesidades internas no se están satisfaciendo. El griterío es una forma de afligirse para compensar la carencia del equilibrio entre los ambientes internos y externos. Cuando hemos explorado el objeto de nuestra atracción a nuestra satisfacción, significa que el interior se ha llenado de lo que tiene que ofrecer el exterior en términos de la experiencia. Cuando sucede eso perdemos interés, nos aburrimos, y comenzamos a explorar el ambiente por algo que pudo atraer nuestra atención. Hay otra característica de nuestra naturaleza que apoye nuestra necesidad de aprender. Siempre que aprendamos una habilidad, los pasos implicados en la operación de esa habilidad caen abajo a un nivel inconsciente de la operación, así que estamos entonces libres para aprender algo nuevo. Para aprender una habilidad, tenemos que romper la habilidad en una serie de pasos pequeños y concentrarnos generalmente en cada paso individual hasta que podamos poner todos los pasos juntos en una serie de movimientos eficaces. Concentrándose en cada paso pequeño, enangostamos nuestro foco de atención al punto donde somos olvidadizos, y cualquier cosa que entrase en el ambiente. Por ejemplo, piense en una época en su vida en que usted ataba para aprender una nueva habilidad, por ejemplo, en un cierto deporte, y mientras que usted intentaba poner todos los movimientos juntos, alguien procuraba conseguir su atención en una cierta materia totalmente sin relación. En tal situación la encontraríamos extremadamente difícil, si no imposible, a la estancia centrada en una, sin destruir nuestra concentración en la otra. Sin embargo, después de que con éxito hayamos hecho de la habilidad un recurso docto, podríamos realizar fácilmente los movimientos mientras que enfocaban nuestra atención a otra parte. Sin esta característica de nuestra naturaleza, a donde nuestras habilidades caen a un nivel de la inconsciencia de la operación, lo encontraríamos casi imposible para movernos más allá del nivel de funcionamiento de un infante típico. Apenas piense que como cuáles sería si tuvimos que concentrarnos en todos los movimientos necesarios apenas para escoger algo encima de la manera un infante típico. No teníamos siempre la coordinación de ver pasar lo que tomamos totalmente concedido. Tuvimos que aprenderla. Lo aprendimos porque nos atrajeron las cosas en el ambiente que deseamos experimentar con nuestro sentido del tacto. Pues aprendemos cada habilidad. Podemos tener acceso automáticamente a la serie de movimientos para ejecutar la habilidad así que no tenemos que concentrarnos en cualesquiera de los pasos individuales, y que entonces libere nuestra atención para explorar y para ampliarse continuamente de lo que podemos ser enterados. El aprender es una función desde nuestra existencia. Ocurrirá absolutamente natural con nuestro sentido de gran alcance de la curiosidad y que encontramos nosotros mismos atraídos en el ambiente sobre el cual apenas necesitamos saber todo. En el nivel más fundamental,
El aprender sucederá apenas porque estamos vivos y tuvo que obrar recíprocamente con el ambiente mental para permanecer vivo. Aprenderemos algo. Sin embargo, eso no significa necesariamente que lo que hemos aprendido es muy útil con respecto a cómo puede ser que vayamos a satisfacernos de una cierta manera satisfactoria. Tenemos un control muy pequeño en nuestros años sobre lo que aprendemos sobre la naturaleza del mundo exterior y cómo trabaja. Discutiré esto más detalladamente en un momento. Mientras que ampliamos nuestro punto personal, como en el ejemplo, para aprender más y más de lo que tiene que ofrecer el ambiente de la manera de la penetración sobre sí mismo, aumentamos nuestro nivel de la correspondencia con él. Cuando aprendemos, cambiamos el maquillaje y la consistencia de nuestro ambiente interno. Cada cambio que realizamos en el interior simultáneamente cambia nuestra perspectiva y opinión del exterior. El ambiente exterior es diferente porque estamos funcionando desde nuevas penetraciones y entendimiento como resultado de lo que se ha agregado o se ha cambiado en el interior. Marcas o señales de cada nueva penetración disponibles para nosotros nuevos y diversas opciones en cómo obrar recíprocamente más apropiadamente con el ambiente para cambiar la calidad de nuestras experiencias. Esto puede parecerse como una correlación obvia entre lo que hemos aprendido y cuánta satisfacción experimentamos en nuestras vidas, pero le aseguro que no es. Si fuera tan obvia, entonces la mayoría de la gente no tendría una hora tan difícil el hacer de la conexión entre las condiciones deterioradas, la carencia de la felicidad o de la satisfacción en sus vidas y su carencia de la penetración, juntada con una denegación para reconocer allí es algo que ella no sabe y que no necesita aprender. Hay siempre mayores niveles de la satisfacción disponibles en cada experiencia hasta que alcanzamos el punto donde sabemos que todo allí se debe saber. Si supiéramos que todo allí se debe saber, podríamos contar con resultados del exterior que correspondería exactamente con el ambiente mental del interior. Esta clase de correspondencia perfecta entre el interno y externo sería el resultado de nuestra comprensión perfecta de nosotros mismos, las fuerzas internas que actúan en nuestro comportamiento en la relación a las fuerzas ambientales externas que actúan en nosotros. Puesto que ninguno de nosotros están en el nivel del conocimiento perfecto, podemos asumir que dentro de cada experiencia que tenemos con el ambiente físico allí tenemos otras experiencias probables resultando de otras opciones que estaban disponibles solamente de un desconocido a nosotros en ese entonces. El punto es que terminamos con cualquiera en corresponder dado de la voluntad de la situación exactamente con nuestro nivel de entender, de la penetración y de la capacidad para actuar en lo que sabemos. Cuanto más nos permitimos aprenden, mejor capacitados estamos nosotros en la fabricación de gravámenes sobre las posibilidades que existen en un cierto momento futuro. Sin embargo, implicada dentro de la declaración precedente es que somos, lo primero, queriendo reconocer que existen otros futuros posibles, no apenas un futuro en el cual nuestras expectativas y creencias sobre lo que hemos aprendido ya nos traban. Tenga presente que todos nosotros sabemos la relación a todo lo que no hemos aprendido todavía y representaríamos el sistema actual de las limitaciones fuera de las cuales funcionamos. Conceptualmente, estas limitaciones individuales no son diferentes de las opciones que cegaron a la gente en las edades medias a creer que la Tierra era plana. Si no estamos dispuestos a reconocer eso en ninguna situación dar más información, y existen las opciones de que nuestra creencia permita que lo percibamos, si no nunca aprenderemos a reconocer o anticipar la existencia de estas y otras posibilidades de satisfacción. Reconocer la posibilidad que existe un sistema más apropiado de pasos, nos abrimos hasta percibimos y después aprendemos los pasos que pueden conducir a mayores niveles de la satisfacción. El rechazo a reconocer la existencia de estas posibilidades sería igual que demandando que no existen la electricidad antes de que fuera descubierta. Cuando discutimos continuamente el estado que defiende lo que creemos nosotros sabemos, el ambiente que se parecerá asaltarnos constantemente, dando lugar a sensaciones de la tensión y de la ansiedad. El ambiente externo llega a ser que asalta porque nos está ofreciendo más para aprender sobre la naturaleza de las maneras de las cuales las cosas existen y estamos rechazando simplemente aprender. De hecho, podemos determinarnos fácilmente si necesitamos aprender algo para funcionar en el ambiente más con eficacia apenas supervisando la manera que nos sentimos. Si nunca hubiera un desequilibrio o una carencia del corresponder entre los ambientes mentales y físicos, entonces teóricamente no tendríamos siempre una razón de sentir la decepción, la frustración, la confusión, la tensión o la ansiedad. Es solamente porque hay un desequilibrio, una carencia de la armonía o correspondencia, entre el ambiente mental y la comprobación que experimentamos siempre cualesquiera de estas emociones desagradables, negativas. Porque cuando hay un equilibrio entre el interior y el exterior, experimentamos las sensaciones opuestas de la alegría, felicidad y de la satisfacción. Estaría parado para razonar que en cualquier momento sentimos estas emociones negativas, es porque no sabíamos el sistema más apropiado de pasos, dando por resultado la frustración y el desánimo, o no sabemos qué hacer después, dando por resultado la tensión, la ansiedad y la confusión. En cualquier caso,
Nuestras sensaciones nos dirán sobre el estado de nuestra relación con el ambiente y señalarán siempre la manera que necesitamos aprender para experimentar mayores grados de satisfacción. Por ejemplo, si no estamos experimentando la satisfacción en nuestras relaciones personales, sería demasiado simple asumir que la razón es porque no hemos desarrollado las habilidades interpersonales apropiadas. Es posible que hay ciertas habilidades de la comunicación disponibles que una vez que se adoptó y utilizar puede dar lugar a mucho más relaciones personales de satisfacción y niveles más profundos de la intimidad. El problema es que es justo como fácil asumir que las habilidades apropiadas que conducen a mayores niveles de la satisfacción no existen, o lo que sabemos ya que necesitamos saber y si ahora no estamos experimentando la satisfacción, él debe por lo tanto experimentarlo en todos. Cuando funcionamos fuera de la asunción pasada, incluso si el ambiente nos presenta con evidencia que niveles más profundos de la satisfacción son posibles, nosotros asumiríamos probablemente que están actuando como si fueran felices por el motivo de las apariencias. Que la manera de nosotros no tendrá que tomar la responsabilidad de aprender algo que ellos pueden saber. La primera asunción daría lugar a la investigación, a aprender y a la extensión, conduciendo a mayores niveles de la eficacia y de la satisfacción. Las dos asunciones pasadas conducirían obviamente a más descontento. Los nombres y los lugares pueden cambiar, pero experimentaremos la misma clase de condiciones dolorosas repetidamente otra vez. Estos ciclos del descontento continuarán hasta que reconocemos que allí somos algo que necesitamos aprender e ir sobre la tarea de aprenderla. Un sombrero bloqueará lo que no hemos aprendido todavía. Obviamente, el reconocimiento está allí, es algo que necesitamos aprender, no somos tan fáciles como suena. El hecho reconociendo de que no sabemos algo, o que lo que sabemos no son los presentes muy útiles o eficaces para nosotros, son una de las paradojas principales de la vida. El dilema que se nos enfrenta es cómo podemos saber lo que no sabemos, y lo que hemos aprendido ya bloqueará nuestra opinión de lo que no hemos aprendido todavía. Por ejemplo, una vez que aprendamos que el negociar es fácil, en inversiones o comercios y que se gana rápido, primero se establecerá esa creencia, bloqueará nuestra opinión de la información contraria, que el negociar es probablemente uno de los esfuerzos más duros que uno podría elegir emprender. Cada una de estas creencias que el negociar es fácil, o negociando es duro, daría lugar a la opinión de opciones completamente diversas como estando disponibles del ambiente, dando por resultados muy diversos basados en las opciones percibidas y actuadas encendido. No preguntamos la utilidad o eficacia de lo que hemos aprendido ya, simplemente porque cada uno de nosotros ha aprendido los experimentos de una cierta manera. Es decir, no preguntaremos lo que hemos experimentado apenas porque lo que experimentamos ha significado la realidad de la experiencia, se basa en nuestros 5 sentidos, cuál está dentro de nosotros, el fieltro, vio, oído, olido o probado. Eso es bastante verdadero. Una vez que una experiencia se convierta en una pieza de nuestro ambiente mental en la forma de una memoria, de una creencia o de una asociación, se convierte en una parte de lo que se cree comúnmente para ser de nuestra identidad, y más allá de la pregunta. Sin embargo, estamos abiertos a aprender prácticamente cualquier cosa que el ambiente tiene que ofrecer, si no nos han expuesto previamente de una cierta manera. Empaparemos encima la información nueva como una esponja, sin importar cuáles es. Sin embargo, una vez que esté adentro de nosotros, lo defenderemos contra él, de la información en el ambiente que no deseamos reconocer como parte de nuestro ambiente mental. En vez de la fabricación de nosotros mismos disponible para aprender más de lo que tiene que ofrecer el ambiente de la manera de la penetración sobre sí mismo o nosotros mismos de acuerdo con las circunstancias. Defender contra la intrusión de la información requiere energía. Esta inversión de la energía se refiere comúnmente como tensión. La definición más simple que puedo pensar para la tensión es que es lo que sentimos cuando somos informados activamente del bloqueo del ambiente. En términos físicos, la tensión no es realmente ninguna cosa diferente de caminar contra el viento. Simbólicamente, el viento representaría varias categorías de la información sobre el medio ambiental que no deseamos aprender. Nuestros cuerpos que caminan contra el viento representarían lo que tenemos ya aprendido que está ya dentro de nosotros. Las dos fuerzas chocan y sentimos la tensión. Una de las ironías más grandes de la vida es que cada uno desea ser correcto. Es decir, cada uno asume que lo que ha experimentado y que han aprendido sobre la naturaleza de las cosas de la manera que existe es la versión verdadera y correcta. La ironía es que cada versión está correcta en virtud del hecho del cual está dentro todos nosotros fue experimentado por nuestra comprobación detectar si la vimos, si la leímos, si la oímos, si la sentíamos, si la probábamos, si la olíamos, o cualquier combinación de eso, la experimentamos. Sin embargo, no todo de la versión, de lo que tiene que ofrecer el ambiente de la manera de experiencias, es particularmente útil o eficaz como recurso para obrar recíprocamente con el ambiente de una manera que conduciría a los resultados satisfactorios.
Apenas porque algo consigue la entrada en nuestro ambiente mental y no significa que esto dé cualquier valor verdadero en ayudarnos a satisfacernos. Un niño no tiene ninguna manera de conceptuar cómo sus experiencias se están formando, la creencia sobre la naturaleza de la realidad, los conceptos que, han hecho, serían diversas condiciones ambientales inferiores muy diversas. Él incondicionalmente toma una experiencia como hecho de la realidad, porque la creencia que él está formando se funda en sensaciones y emociones. Él no refleja en sus experiencias para determinar la calidad de la creencia que él está formando. Él no tiene ninguna manera de determinar cómo esta creencia actuará como recurso u obstáculo a una misma expresión en el futuro. El niño no entiende que cualquier creencia que él forme definirá la realidad de una manera que excluya otras posibilidades o que él haga las asociaciones con otras experiencias que aglomeran los componentes del ambiente junto con las maneras que se están limitando y no practico. Muchas de estas creencias estarán naturalmente como recarga de sus atracciones que lo hacen obrar recíprocamente con el ambiente de nuevas maneras. Como todos nosotros apenas crecerá naturalmente en un nuevo sistema de limitaciones cuando ampliamos nuestros conocimientos aprendiendo, que alternadamente nos lanza de cosas que creíamos. Sin embargo, si la calidad de la energía en muchas de nuestras creencias se carga negativamente, después nuestro miedo actuará como obstáculo para uno mismo al expresarse, limitándose lo que podemos percibir del ambiente como posibilidades. Por ejemplo, alguien que creció para arriba constantemente ofendido o criticado por sus padres y sabe exactamente que eso se siente. La creencia que él forma sobre sí y su ingenio de la relación con el ambiente, consecuentemente, era armado en una realidad del dolor. Él no sabría ciertamente, mientras que crecía para arriba, que él formaba una creencia sobre su desmerecimiento relativo como persona. Indignidad es un concepto que él puede no aprender alrededor bien en sus años del adulto, y él puede que nunca aprenda cómo lanzarse de los efectos perjudiciales. Pero en el medio tiempo, su miedo de ser puesto en ridículo y el desprotegido limitará drástico las posibilidades que él percibe en el ambiente para una misma expresión. Muchas posibilidades que se parecen evidentes en si alguien sin este miedo estarían totalmente fuera del reino de la posibilidad de él. Una ironía incluso más grande es que cuanto más reconocemos las posibilidades que nuestra versión de la manera que las cosas existimos no somos tan eficaces de un recurso como podríamos ser, más nos hacemos disponibles para aprender del ambiente, ampliando nuestro punto personal para incluir más de cuál está afuera de nosotros o adentro de nosotros. Cuanto más aumenta nuestro nivel de la correspondencia con el exterior, saliendo de menos y menos cuál está fuera allí de ese de nosotros no sabemos alrededor, de tal modo aumentando nuestra capacidad de tener razón. Cuanto más nos permitimos aprender, mejor es la capacidad que nosotros estamos en la fabricación de gravámenes sobre las probabilidades que existen en un cierto momento en el futuro. ¿Cómo no podríamos ser mejores es dejando de aprender algo, cuando usted considera que el ambiente puede actuar como fuerza en nosotros en una variedad casi infinita de maneras, algunas de las cuales sabemos alrededor, muchas otras no podríamos comenzar para anticipar a menos que guardemos en aprender a pesar de lo que sabemos ya. Cuanto más creemos sabemos, más hacemos que el ambiente nos pruebe a nosotros que sabemos, y no somos particularmente útiles o eficaces. El problema es que la prueba podría ser correcta delante de nuestras narices y no tendríamos el marco mental para reconocerlo, a menos que nos permitiéramos estar dispuestos a que nos enfrentaran y que lo consideraran. Si no, si todos supiéramos tanto, no experimentaríamos siempre dolor emocional, porque es una indicación perfecta que no sabemos obrar recíprocamente con el ambiente a nuestra satisfacción por si lo hiciéramos, nosotros. Todo esto debe ser algo evidente, porque no es un ser humano típico característico recopilar y considerar activamente la información que está en conflicto con lo que sabemos y creemos ya para ser verdad. Sin embargo, considere eso ocultado dentro de la información ambiental que no tenemos aprendido para percibir todavía. En cualquiera de nuestro sistema actual de creencia no tenemos aprendido para hacer las distinciones apropiadas o porque la información la tenemos bloqueando. Hay un sistema más apropiado de satisfacerse que nosotros no tenemos aprendido con todo lo que somos, y fuera de cada uno de nosotros que espera para hacer una parte de nuestro punto de vista personal. Que no sabemos que representa toda la información que podría dar lugar a las opciones que tienen mucho más resultados de satisfacción. Sin embargo, puesto que no podemos saber lo que no hemos aprendido todavía y que sabemos los bloqueos de la opinión de otras alternativas que existan, y por satisfacción conseguimos fácilmente estar cogidos en estos ciclos vitales terribles insuficientes, creyendo que todo el mundo es quien tiene que ofrecer, cuando nuestro lío es simplemente el resultado de nuestra inhabilidad de adaptarse. Cuando nos permitimos ser adaptados, aprendemos que hay siempre más opciones disponibles que nuestra creencia y permitiremos que las percibamos. ¿Qué significa me adapto? Debo identificar y cambiar activamente algo que está ya tan adentro de nosotros allí, y es un grado más alto de correspondencia entre el interior y el exterior. Cada experiencia nueva con el ambiente físico crea una distinción en el ambiente mental sobre su naturaleza.
Toda la información o posibilidades que existen en la misma categoría que la primera experiencia entonces, será filtrada perfectamente con lo que aprendimos de esa experiencia. Utilizaré otra vez el ejemplo de un niño. La primera experiencia de él con un perro es doloroso, significando que primero persiga al niño procurado jugar fuera de su sentido natural de la curiosidad. Como resultado de esta experiencia, la voluntad del niño asocia naturalmente todos los perros a él ese pedacito. Lo que él aprendió entonces actuará como barrera mental con cualquier cosa que el ambiente pueda tener que ofrecer con respecto al resto de los perros. He utilizado asociado de las palabras naturalmente para precisar que el niño no tendrá activamente que pensar de la manera limitadora de la cual los perros serán caracterizados en su ambiente mental. Las asociaciones ocurrirán automáticamente, como una función natural de la manera que nuestras mentes se aten con alambre. Él no tendrá que ver el perro es un pedacito de él. Cualquier perro lo hará recordar el dolor de su experiencia anterior. Como resultado de su primera experiencia con un perro que es doloroso, él asociará automáticamente cualquier encuentro futuro a los perros con su experiencia dolorosa. Sin importar cómo es de errónea su asociación o cómo el ambiente puede intentar probar a él que la mayoría de los perros son amistosos y no le causarán dolor, él no lo creerá, porque él ha aprendido ya sobre los perros, no sobre un perro solamente, todos los perros, lo hará bloquear la aceptación de esta nueva información en su sistema mental. Sin embargo, si la primera experiencia del niño con un perro es positiva, él no tendrá obviamente ninguna reserva a jugar con ningún perro hasta que él tenga una experiencia dolorosa. En este caso, sin embargo, si lo muerden, él no asociará automáticamente el resto de los perros porque él ha aprendido ya que el ambiente tiene más de ofrecer que esta experiencia dolorosa. ¿Qué él aprenderá? Eso es nuevo para él, es que no todos los perros son amistosos y que él debe utilizar una cierta precaución al obrar recíprocamente con él hasta él puede determinar su disposición. El niño que la primera experiencia era dolorosa no sabe que él puede experimentar felicidad y alegría con los perros. Él no lo sabe porque él no la ha experimentado, no es algo que él ha aprendido todavía, sin importar la evidencia del ambiente que puede presentarlo. Ni él aprenderá probablemente porque él está dispuesto a caminar con su miedo. El resto de la información que le es ofrecida sobre la naturaleza de perros será bloqueada o rechazada por la energía de lo que él ha aprendido ya. Usted puede enseñarle a un niño cualquier cosa, por favor, sin importar cómo es de erróneo o disfuncional, está concerniente a las condiciones ambientales. El niño creerá lo que usted le enseña porque las experiencias se convierten en una parte de su identidad. Cualquier cosa que experimentamos se convertirá en una parte del funcionamiento de nuestra identidad. Cuando digo el funcionamiento, significa que algo está una vez adentro de nosotros, cueste lo que cueste de cuáles es, el entonces tengo el potencial de actuar como fuerza en nuestro comportamiento. Todas estas piezas de funcionamiento que llamamos memorias de experiencias, de la creencia y de asociaciones, alternadamente entonces actúan como una fuerza interna para formar nuestra opinión del ambiente que experimentamos fuera del cual está disponible para experimentar. Como usted sabe ya, cada cual de nosotros miedos como individuos es algo que tenemos en un cierto punto en nuestras vidas aprendidas para temer, como resultado de nuestras experiencias. Cuando sentimos miedo, es porque hemos aprendido a percibir las condiciones ambientales como amenazando de una cierta manera, mientras que alguien que no ha tenido una experiencia dolorosa asociada a esas mismas condiciones ambientales ha aprendido a percibir las condiciones del ambiente de una manera totalmente diversa, una manera que corresponde con su experiencia anterior. Una persona puede percibir las condiciones como amenaza, la otra como oportunidad, en el mismo momento, basado en cuál está ya adentro de él. Es decir, que han tomado ya en su ambiente mental, pues la experiencia se determinará como perciben las condiciones ambientales, si como oportunidad de experimentar alegría o como amenaza para experimentar dolor y todos los grados mientras tanto. ¿Cuál es realmente interesante? Es que ni uno ni otro podrían ser convencido por la otra persona de la validez de su opinión, porque la experiencia en el momento se relaciona directamente con lo que han aprendido ya. Preguntaremos general y solamente el valor o algo que está ya dentro de nosotros, como recurso del pasado absoluto. ¿Cuál sería la última prueba que necesitamos finalmente para hacer que reconozcamos que hay algo que necesitamos aprender? Dolor. Reconoceremos la necesidad de aprender cuando estamos experimentando el dolor emocional de una gran decepción o lo tensionamos y la ansiedad porque no conocemos qué hacer después, y nos estamos encontrando cada vez más difícil de cambiar de puesto la responsabilidad con lo que estamos terminando para abrir los ojos. Porque vamos de nuevo a creer que el negociar es un ejemplo fácil. ¿Por qué consideraríamos que el negociar es difícil cuando sabemos ya que es fácil? ¿Qué nos haría preguntar la utilidad de tal creencia? ¿El dolor emocional de la decepción, como resultado de no poder alcanzar nuestras metas? Una vez que preguntemos el servicio, ¿qué sucede?
Un mundo entero de la información se abre a nosotros en cómo podemos aprender a obrar recíprocamente con el ambiente que negocia más con eficacia, aumentando nuestro nivel de la correspondencia. Sin embargo, todo lo encontraríamos en el ambiente para aumentar nuestra comprensión existente ya, a menos que pensemos en algo totalmente nuevo, en algo propio. La única cosa que nos paró de encontrarla antes de que fuera la energía de lo que sabíamos ya, bloqueando a lo que no hemos aprendido todavía. El problema es que, si aprendemos algo, los nuevos medios que tenemos que cambiar lo que hemos aprendido ya, nosotros por instinto intentamos rechazar hacerlo, sin importar cómo es de inadecuado lo que hemos aprendido, y podemos relacionarlo con que necesitaríamos saber para experimentar la satisfacción. Una vez que hayamos aprendido algo, actuará como fuerza para bloquear la otra información que daría lugar a la opinión de otras opciones. Incluso los niños se opondrán a la aceptación de la información que es contraria a lo que han aprendido ya, sin importar cómo es de disfuncional su conocimiento. Todo el aprender es sinónimo con el cambio, si estamos cambiando algo que sabemos ya o aprendiendo algo totalmente nuevo. Si rechazamos cambiar, adaptarse, la adición de dentro de lo que sabemos para crear más distinciones y para cambiar nuestra perspectiva, entonces nosotros no estamos aprendiendo lo que necesitamos saber para experimentar algo diferente en el ambiente externo. Si no hay cambio en el interior, no habrá cambio percibido en el exterior, de tal modo trabándonos en ciclos que se repiten del dolor y del descontento. ¿Cuál? Es más, continuaremos sufriendo hasta que el dolor llega a ser tan grande que nos deja sin la opción, con excepción de valorar de nuevo cómo vamos sobre el manejo de nuestras vidas, es decir, valorando de nuevo la utilidad de nuestra creencia. Lo que sabemos llega a ser obsoleto. Además de los ciclos del descontento en los cuales nuestro sistema actual de limitación nos traba, hay una razón aún más práctica de aprender cómo adaptarse. Todos nosotros se esfuerzan para obrar recíprocamente con un ambiente físico constantemente que cambia para satisfacer nuestras necesidades y para alcanzar nuestras metas. La manera que obramos recíprocamente con el ambiente, que percibimos en relación con cuál está realmente disponible de la perspectiva del ambiente, y que hacemos en la relación a lo que percibimos, así somos todos, de una función de lo que hemos aprendido. Ahora, si usted recuerda, todo que constituye el ambiente físico está en el movimiento constante. Cualquier cosa que está en el movimiento, que incluye todo hecho de átomos y de moléculas, también está cambiando en un cierto plazo. El cambio es una función automática del ambiente físico. Sin embargo, el ambiente mental se compone de la energía de positiva o negativamente cargada que lleva la información sobre nuestras experiencias, que hemos aprendido, las formas en patrones de organización que llamamos creencia y conceptos sobre la naturaleza del ambiente físico. La energía no se hace de átomos y las moléculas y por lo tanto no cambian en un cierto plazo. De hecho, la energía existe en una dimensión no física fuera del tiempo como la percibimos con nuestros sentidos. La energía eléctrica o la energía químicamente producida se puede almacenar apenas iguales que en una batería y la información que lleva se almacena con ella. Es decir, el tiempo no tiene ningún efecto en la calidad de esta energía, el grado de la carga positiva o negativa, y de las maneras en la cual afecta nuestra opinión de la información sobre el medio ambiental y de cómo actúa como fuerza en nuestro comportamiento. Cambiar nuestro ambiente mental para corresponder con los cambios externos constantes que van encendidos en el ambiente físico no es automático. La información almacenada en nuestro ambiente mental sobre la naturaleza del ambiente físico puede permanecer sin cambiar por años o en el curso de la vida, para esa materia, sin importar cómo es de anticuada, o inútil, o aún puede ser dañosa. Y además este conocimiento anticuado continuará actuando como fuerza en nuestro comportamiento, haciéndonos obrar recíprocamente con el ambiente de maneras totalmente inadecuadas concerniente a las condiciones. Incluso si estamos experimentando la satisfacción en ciertas áreas de nuestras vidas, no podemos tomarlo por concedido a las condiciones que hemos aprendido para obrar recíprocamente con estancia de la voluntad como la sabemos para existir. Las condiciones exteriores están en movimiento constante, presentación con diversas fuerzas para aprender alrededor y para adaptarse a. En el ambiente del mercado, por ejemplo, los cambios en condiciones son altamente visibles y generalmente momento a momento, mientras que en otros tipos de ambientes que funcionemos típicamente adentro de nosotros, las fuerzas del trabajo del cambio van un poco más lentas y son menos visibles, pero están cambiando, sin embargo. El problema es que las condiciones cambiarán y no reconoceremos necesariamente estos cambios incluso si comenzamos la experiencia con un cierto grado de descontento, a menos que seamos constantemente vigilantes, y que, aunque lo hemos aprendido fenomenal, trabajan, pero pueden estar inmóviles llegado a ser obsoleto.